Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos grabando este segundo video de la ruta de un Bean Developer o para llegar a ser un Bean Developer. Y bueno, lo primero es las instalaciones del software que vamos a necesitar para empezar a programar y desarrollar todo lo que tenemos en mente o los objetivos que nos estamos planteando. Necesitamos a Visual Studio, que es un IDE o editor de código para desarrollos de software. Si googleamos, Visual Studio de hecho tiene dos eh, Visual Studio normal y Visual Studio Code. Este es un editor de código completamente gratuito, es independiente, se ejecuta tanto en Windows como Mac. Este es el que vamos a usar cuando estemos programando para la web principalmente. Cuando estemos aprendiendo JavaScript, cuando estemos aprendiendo Node, HTML, CSS, utilizaremos el Visual Studio Code. En esta página podemos poner en Google Visual Studio y nos va a cargar esta página, visualstudio.microsoft.com/es, porque detecta que estamos en un país en donde hablamos español. Descargamos desde aquí. Si tienes una Mac, algunas veces estaré programando en mi Mac, pues me verán usando el entorno de Mac. Ahora mismo estoy en la computadora de escritorio, estoy en Windows, y pues se pueden descargar aquí el instalador de Windows, de hecho yo ya lo hice. Y la instalación es muy sencilla, es simplemente ejecutar el instalador, darle next, 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 no hay ninguna configuración en particular, y pues lo instalamos. Y vamos a tener algo como esto, ¿ok? De hecho, yo ya me logué. Quizás veas algunas cosas que tú no vas a tener, porque de hecho yo me he instalado aplicaciones gratuitas, extensiones, que luego vamos a ir hablando. De hecho, la idea no es que tú te instales todas estas aplicaciones, sino es conforme las vayamos necesitando, te las instales. Yo me logué con mi cuenta de GitHub y por eso es que tengo la misma configuración de mi Mac. ¿Ok? Me disculpan que estoy mal de la garganta. Y aquí es donde desarrollaremos el código, principalmente JavaScript, y todo relacionado a software para la nube. Y en Visual Studio, principalmente el Community, que es la versión gratuita, porque la Professional y la Enterprise tienen un costo, una licencia, pero hasta donde tengo entendido es lo mismo, al menos entre la Professional y la Community es lo mismo. Lo único que varía es que, pues, digamos que Microsoft, dentro de su licencia de uso, explica de que si eres una persona que no tiene ingresos haciendo uso de este software mayores a, o sea, si ganas en el año más de $1 millón, pues estás en la obligación de contratar una licencia profesional de Visual Studio. Pero si ganas menos de eso, que creo que somos la mayoría, eh, pues obviamente podemos usar la community, no hay ningún inconveniente. No es que en la professional van a haber más opciones ni nada, es la misma plataforma, solo es un tema de licenciamiento. Así que vamos con el community. Y yo tengo ya la versión ya instalada. De hecho, recomiendo que usen la versión 2022. Actualmente tengo la 17.10. Yo no la he actualizado a la 10.5. La estoy dejando así tal cual. Cuando ustedes descarguen, no se va a descargar de frente el instalador. De hecho, es un archivito que cuando lo ejecutes va a empezar a descargarse el instalador como tal, a compilarlo, al extraer el instalador, etcétera. Hasta que lleguemos en una ventana como esta, eh, como la siguiente, ¿no? De hecho, esa no es la ventana, es la que ahorita se va a cargar, y es en la que vamos a tener que especificar eh, qué carpetas o contenedores de trabajo necesitamos instalar. Yo tengo actualmente estas, porque ASP.NET me permite generar o desarrollar con C# plataformas web, como lo haremos con JavaScript en su momento. Esto de Azure me permite poder cargar mis proyectos a la nube de Azure, así que vamos a ir aprendiendo. De hecho, yo lo voy a ir aprendiendo y lo necesito, por eso es que he instalado este paquete de cosas, de herramientas. De hecho, Node también.
eh, porque vamos a necesitar. De hecho, no sé si a ver, Node, guión, version. A ver, un comando, Node-version, comando para, es un comando para consola. Hay cosas que uno no puede memorizarse siempre, ¿no? Yo sé que es algo de Node-version. Ok, listo. Entonces, entonces no tengo instalado Node. De hecho, yo pensé que con esto me instalaba Node en mi equipo. No lo tengo. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que instalar también para cuando hagamos o tengamos que ejecutar JavaScript en un servidor, en el backend, se emplea Node. Ahora no tengo internet, pero debemos descargarnos Node, ¿ok? Pero bueno, esto es un paquete para Visual Studio como tal, así que yo lo tengo instalado, para ti es opcional. De hecho, de estas tres, en este momento para ti podrían ser opcionales, más adelante las podrías instalar. Esto es el principal, que es el desarrollo de escritorio.net. Y esto también es opcional. Yo actualmente lo tengo instalado porque son de las cosas que estoy aprendiendo. Y otra de las cosas importantes también es el almacenamiento y procesamiento de datos. Entonces, si tú estás haciendo tu instalación, como paquete tienes que instalarte esto, porque vamos a hacer conexiones con base de datos y desarrollo de escritorio.net. Además de eso, hay ciertos componentes individuales que hay que instalar y esto me lleva a tener que darte la siguiente explicación. C Sharp como tal es el lenguaje de programación que está soportado por Microsoft. Microsoft creó diferentes frameworks o marcos de trabajo. Por dar una analogía, para nosotros con el lenguaje de programación JavaScript poder generar una página web podemos soportarnos de un framework que se llama Next.js. Next.js implementa muchas cosas que configurarlas desde cero nos tomaría mucho tiempo y ya nos da todo un marco de trabajo como para poder hacer más rápido el enrutamiento, para poder hacer más rápido componentes, estilizar componentes, una serie de cosas. Y haciendo uso de este framework podemos desarrollar un proyecto mucho más rápido a que tengamos que implementar todo lo que el framework ya implementó. A diferencia de Next, es que pues los frameworks de .NET o, o los frameworks de C Sharp están soportados por Microsoft. No hay nadie más, no hay comunidad, si netamente es Microsoft. No es que alguien por ahí, una empresa o alguien independiente dijo, ok, voy a crear mi framework, le voy a llamar Next y lo voy a compartir con la comunidad. Y por ahí viene otro y crea otro framework, y viene Facebook y crea la librería de React, y viene Google y crea Angular y así. En C Sharp tenemos la suerte de que Microsoft soporta, o él es el encargado de crear frameworks, porque este lenguaje es soportado por Microsoft. Entonces, más o menos por el 2001, se trabajaba con el marco de trabajo que se llamaba Net Framework, ¿ok? El SDK Net Framework. Y empezaron diferentes versiones. La verdad, yo como he aprendido un poco de historia de la evolución de C Sharp, pero lo que sé es que empezaron con el .NET Framework 4 y algo, no recuerdo, pero de hecho empezaron a sacar siempre actualizaciones, parches, básicamente las mejoras eran pues parches de seguridad y mejor eficiencia, o sea, se podían ejecutar las aplicaciones más rápido. Entonces, salieron diferentes .NET Frameworks. Actualmente el último fue el 4.8.1. Entonces, después, año tras año, obviamente Microsoft sigue mejorando, ¿no? Porque le importa mucho,
la velocidad de las aplicaciones en estos marcos de trabajo y sacó lo que hace unos años se conocía como Netcore. Nuevamente, eran marcos de trabajo en donde donde te facilitaba muchas cosas para los diferentes tipos de aplicaciones que necesitas. Entonces, empezó a salir Netcore 2, Netcore 3 y así, ¿no? Hasta que después también siguió evolucionando y le llamaron ya no Netcore, sino .NET de frente y la versión. Salió .NET 5, .NET 6, .NET 7 y recientemente la última es .NET 8. Nosotros vamos a estar trabajando en .NET 6, probablemente también algunos marcos de trabajo 4.NET Framework 4.8, .NET 8, etcétera. De hecho, cuando tú te encuentres con otros proyectos, puede que ellos estén usando unos marcos de trabajo más antiguos, no necesariamente el último, .NET 8. Por eso es recomendable que te descargues algunas versiones anteriores de los marcos de trabajo de Net. Como Net 8, Net 6, yo particularmente tengo esos dos y también tengo el Net Framework 4.6 que fue muy conocido y el 4.81. Ya hablando netamente de Revit, que es por el motivo por el cual nos tenemos que instalar estos paquetes de .NET Framework, si no me equivoco, para Revit 2025 ya se restringió a que se utilice .NET 6 en adelante. Ya no podríamos usar marcos de trabajo más antiguos. Hasta 2024, 23, 22 me parece que soportaba el Net Framework 4.81. Pero, pues Revit 2025 en adelante al parecer están restringiendo para solo usar .NET 6 en adelante. Me corrijo, no era Net 8, es Net 6. Entonces es importante entender un poco por qué, porque de hecho podemos pensar que son diferentes cosas, pero en realidad es lo mismo, solo que son diferentes versiones. Una vez hecho esto, nos va a salir aquí una cantidad, más o menos la instalación puede bordearte 10, 12, 15 gigas, dependiendo de qué cosas marques aquí y qué cosas marques acá. Y le vas a dar instalar durante la descarga y le vas a dar un OK y esto va a empezar a descargar y va a empezar a instalar. Si más adelante quieres hacer una configuración, borrar o algo, pues no hay nada más que escribir Visual Studio y buscar la parte de Installer y va a abrirte la misma ventana, ¿no? Vamos aquí a modificar y es de donde modificaríamos todo. Entonces, ahora voy a abrir Visual Studio. Y aquí tenemos la ventana de bienvenida, ¿no? Voy a darle la opción de crear un nuevo proyecto. Aquí me muestra las plantillas. Yo puedo ponerle todas las plataformas, todos los tipos de proyecto. Y de hecho me voy a buscar de consola mejor. Entonces voy a utilizar la aplicación de consola, pero con el Net Framework, no con el .NET. Ya sabemos que la diferencia es las versiones de los marcos de trabajo que Microsoft nos ha ido dando. El Net Framework era, digamos, hubo Net Framework, luego Net Core y luego ya se ha quedado con .NET. Entonces, vamos a ir con la más antigua que es Net Framework. Yo aquí en esta ruta, usuarios, admin, source, repos, es mi ruta general y voy a poner console app 1, voy a dejarlo así tal cual. Y acá me permite escoger el marco de trabajo que yo puedo escoger, que yo quisiera, con el cual yo quisiera trabajar. Voy a ponerle en el más reciente, o el más último, 4.81. Me va a crear una solución y a la vez me va a crear un proyecto. Debemos de entender que son dos cosas diferentes. Pero para este caso, tanto mi proyecto como mi consola van a tener diferentes nombres.
Por ejemplo, yo voy a dejar como nombre solución Consolab y como nombre proyecto Consolab 1 o como clase 1. O es más, voy a ponerle clase 1. Vamos a darle crear. Y es aquí desde donde vamos a empezar a practicar el tema de la codificación. Eh, si estás viendo por primera vez esta pantalla, pues tranquilo. Yo también me ofusqué. Dije, ¿qué es eso de namespace? ¿Qué es eso de using? ¿Qué es eso de internal class, static void, etcétera? Ahora mismo no lo vas a entender, pero conforme avancemos, vamos a ir entendiendo todo esto. De hecho, ahorita es para que te familiarices un poco con el programa, con el software con el IDE, ¿no? Donde vamos a ir desarrollando. Como les comenté, tenemos una solución y tenemos un proyecto. De hecho, yo voy a crear otro proyecto. ¿Y cómo voy a agregar otro proyecto? Desde la solución puedo darle clic derecho y decirle agregar. El Visual Studio lo tengo en inglés. Y puedo decirle que cree un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto también le puedo decir que sea de .NET, una aplicación de consola, o puedo decirle que sea de .NET, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a dejar como .NET Framework. Aquí le daría Next y me va a crear otra pestaña como esta que dice clase 1. Yo voy a ponerle clase 2. Entonces, como nombre de proyecto le pondré clase 2. Y vamos a usar el mismo marco de trabajo 481. Y me va a crear dos proyectos. Ahora, dentro de mi solución, tengo dos proyectos, clase 1 y clase 2. Entonces, centrémonos en nuestra primera clase, que es la típica de todos los lenguajes de programación, que es el Hola Mundo o Hello World. Pero antes de eso, quiero explicarte un poco las opciones que nos permite. File es el típico archivo donde podemos guardar a la clase, guardar todo, cerrar la solución, agregar un nuevo proyecto. O de repente, si ya tengo un proyecto en otra carpeta, puedo agregar un proyecto existente. Eh, Puedo ver aquí los archivos recientes que he abierto, los proyectos recientes, etcétera. Puedo crear aquí un nuevo proyecto, un nuevo repositorio, un nuevo archivo, etcétera. Igual para acá. Podemos crear una nueva carpeta, una nueva solución, incluso podríamos agregar más de una solución. Un momento, traer un poquito de agua. Ok, disculpen. Por estos días, toca un poco a veces hacer descansar la voz, tomar bastante agua hasta que me pase esta gripe. Eh, Otra de las cosas es que justamente esto no es un curso pagado, es algo gratuito, que mi intención o mi objetivo principal es yo poder, enseñándole a ustedes, yo seguir aprendiendo dos veces, tres veces. Porque de hecho esto ya lo voy repitiendo una vez cuando vi la clase, dos veces cuando me puse a practicar la clase, incluso hay cosas que repetimos muchas veces porque ya desarrollando cosas para uno mismo, te toca repetirlas. Y por tercera vez, o cuarta o n vez, aquí, con esta serie de videos, que mi intención es justamente enseñarles para yo seguir aprendiendo. Entonces, no me voy a pulir en la producción visual, no me voy a pulir en el audio, no me voy a pulir en la edición del video. Van a ver que constantemente voy a pausar el video, se va a ver el OBS, entonces espero que esas cosas no les incomode. Y nada, eso era un paréntesis. Les venía explicando que teníamos la solución, teníamos proyectos. Yo le he llamado a un proyecto clase 1, clase 2 y podríamos incorporar más soluciones que incorporen más proyectos, ¿no? Eh, no lo voy a hacer porque no lo veo necesario, pero que sepan que esto se puede. Esto del explorador de soluciones lo puedo desmarcar y de hecho ya no lo vería para tener más,
espacio en mi pantalla. De hecho, yo puedo hacer crecer con control y la ruedita. Puedo que mi código se vea más grande o más pequeño, dependiendo de cómo estoy con la vista. Por acá tengo los cambios de Git. De hecho, no tengo ningún repositorio en Git. Para quien no sepa qué es Git, es un control de versiones. Eh, y cuando trabajas de manera colaborativa con otros programadores, se suele usar esta herramienta, ¿no? Que es básicamente crear una rama en donde va a estar nuestra aplicación principal y yo como desarrollador puedo crear una rama adicional que diga Alejandro, me clono la rama principal y pues ahí empiezo a codificar o empiezo a programar la funcionalidad que yo estoy implementando. Otro programador se clonará la aplicación principal en otra rama que se llamará Pepito o Juanito y todos estaremos trabajando en nuestras propias ramas para no chocarnos y nuestro código no pueda colapsar o romperse entre lo que yo hago y lo que Pepito o Juan hace. Una vez que nuestra funcionalidad esté estable, está funcional y no se rompe con el código principal de la rama main o la rama master, como algunos le llaman, recién hago un merge, es decir, combino mi código de mi funcionalidad de Alejandro con la principal y puede que en ese proceso se den algunos errores, tendría que depurarlos y después vendría Juanito, depura o merchea su funcionalidad con lo que yo implementé y si hay algún error, pues habría que depurar también porque generó conflicto la funcionalidad de él con la mía o con el estado inicial de la aplicación y así, ¿no? Por cada developer hasta que lleguemos a una nueva versión estable. Cuando nuevamente llegamos a una versión estable, pues cada quien nos repartimos otras funcionalidades y empieza a clonarse el repositorio principal a las diferentes ramas de trabajo de cada persona. Con el fin de, pues, de que no truene el código, ¿no? Que no se rompa. Eh, si queremos nuevamente que esto se muestre, pues lo fijamos. Y acá abajo ya tenemos la otra opción, ¿no? En la parte inferior tengo la salida, el output y la lista de errores. Esto es con lo que constantemente vamos a estar interactuando. También puedo abrir una consola. Me sitúo aquí en la solución y le doy abrir una terminal de PowerShell. Puede ser de PowerShell como puede ser de comandos normal, ¿no? Por ejecutar un código en la terminal, voy a darle, como yo tengo Git instalado, de hecho es una de las cosas que también tenemos que instalarnos, además de Node, pero ahora mismo no lo puedo instalar porque tengo problemas con mi router, se va y se viene el internet. Así que además de Node tenemos que instalarnos algo que se llama Git. Así lo buscamos. Déjenme compartir internet desde mi teléfono, ya que mi modem me ha abandonado. Listo. Y por acá vamos a descargar Node. Siempre es bueno descargarse el Lifetime Support, la versión LTS, porque de hecho es la 20.16, pero ahora Node está en la versión 22. Pero esta no es la que tiene soporte a largo tiempo, entonces es mejor descargarse esta. Nos descargamos. Y en Git lo mismo, ¿no? Vamos a Git, descargas.
y descargas para Windows. Yo ya lo tengo descargado, así que la instalación en Git te hace muchas preguntas. Yo la verdad en todas las configuraciones lo dejo por defecto. ¿Ok? Para Node vamos a instalar Node. También igualito es next, next. Lo mismo para Git. Todas las opciones o las configuraciones para la instalación las dejo por defecto. Algunas están marcadas, otras están desmarcadas. Las dejo por defecto. Si a futuro necesitaremos alguna configuración adicional, lo haremos, ¿no? ¿Y esto qué nos va a permitir, ¿no? Que cuando coloquemos node-version, nos dirá que tenemos la versión 20.16. Entonces ya tenemos Node instalado en nuestro sistema operativo. Bien, como yo ya tengo instalado Git y tú también para ese momento ya tendrás instalado Git, le vamos a dar un... Estos se llaman... Esto que estoy tecleando es como... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es mm, como comandos en la terminal. El primer comando que debes de colocar es el git config y esto nos va a decir que tenemos varios comandos para configurar para poder grabar la configuración de nuestra información, ¿no? Dentro de eso, eh, el más usado es el git config global, porque es una configuración global para todos mis repositorios a futuro. Y vamos a obtener, o bueno, a configurar el nombre y el correo de nuestra persona para el tema de nuestro repositorio. ¿Ok? Igual, también podríamos, a ver un momento para ver cuál es el código. Es git config. Voy a configurarlo como global. ¿Ok? Es una configuración global. Y vamos a poner así, user.name. Dejamos un espacio y con comillas dobles vamos a poner el nombre que queremos. Entonces yo me llamo Alejandro Cabrera. Y damos enter. Y ya se configuró. La otra configuración que vamos a hacer, git config global. Esto se hace una sola vez porque de ya tu computadora se queda con esta configuración. Es el user.email y aquí vamos a poner nuestro correo alejandro.cabrera.t@gmail.com, que es el mismo que uso para GitHub. Ahora, eh, ¿cómo puedo saber la configuración global? ¿No? Me gustaría saber toda la configuración global. Entonces, de mi Git, vamos a preguntárselo a ChatGPT. ¿Puedes darme el comando para saber la configuración global de mi Git? Esto es, ¿no? Vamos a venir acá, copiamos este código. Se nos abren muchas consolas, las podemos cerrar, ¿sí? No me deja pegar el código, así que lo vamos a teclear. Git config global list. Aquí.
y ya me da nombre de usuario del correo Alejandro, nombre de usuario Alejandro Cabrera, que es lo que hemos configurado previamente. Safe Directory es un directorio seguro. Esto es porque yo tengo un disco duro externo y Git lo consideraba como un directorio no seguro. Y para poder trabajar, pues lo tenía que declarar como un directorio seguro. En este momento aún no tengo un repositorio de Git, ¿ok? Para arrancar un repositorio de Git, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro repo, console app, que es nuestra solución, vamos a darle git init, de iniciar. Y me dice inicializado un repositorio vacío o limpio en, y nos da la ruta. Vamos a buscar esa ruta. Está en usuarios. Vamos a ir aquí. Y nos ha creado esta carpeta de .git, que es donde está toda la información de nuestro repositorio, como el config. Vamos a abrir este config con Visual Studio Code. Trae esa información. Pero bueno, esto es, la verdad no tenemos que tocar nada aquí, dejarlo así tal cual. Si no vemos estas carpetitas, no es más que en vista, elementos ocultos, activarlo y podemos ver estas carpetas ocultas. Listo, ya tenemos un repo, así que vamos a ir a cambios de Git. Como ven, no me carga el repo aquí. La solución es cerrar y volver a abrir. Así que vamos a cerrar. Vamos a ir a repos. Yo lo tengo ya fijado aquí. Console App y abro la solución para que pues me abra los dos proyectos, ¿no? Acá tengo los dos proyectos. Y ahora, aquí en cambios de Git, pues ya tengo esta interfaz diferente en donde tenemos la rama master, ¿ok? En mi repositorio local, los cambios, tengo 19 cambios, quiere decir que todos estos, ninguno de estos lo he llevado a mi stage. En el stage es, digamos que es, digamos, una carpeta que vive en Git, en donde yo le voy comiteando los archivos que yo quiero que vaya guardando en la versión, ¿ok? Entonces, esta es mi zona de trabajo y cuando yo estoy seguro que esto está bien, lo llevo a mi stage y hago mi primer commit, que es como que, oye, esta es mi primera versión del código eh, y lo grabas en la versión. Entonces, si a futuro yo quisiera regresar de una versión a otra, pues va a importar los cambios comiteados. ¿Ok? Entonces, de momento no nos vamos a meter más aquí y vamos a dedicarnos un poco a ver el tema de C Sharp. Hay algunas cositas aquí, como por ejemplo, yo tengo instalada una extensión que se llama ReSharper. Yo les recomiendo que la puedan instalar
y pedir la versión de estudiante de prueba. eh, Como también la pueden desactivar, ¿no? Yo la tengo, como les digo, instalada porque me ayuda mucho. Hay una versión trial, les animo a probarlas. Ya más adelante se irán dando cuenta por qué es, por qué es importante, ¿no? ¿Para qué sirve exactamente esto? Aquí reseteo todas las configuraciones. No he hecho ninguna configuración particular, así que aclararles eso. Eh, Otra de las cosas es que, por ejemplo, en herramientas en Tools, herramientas, voy a opciones y en general yo puedo cambiar mi fondo, ¿no? Puedo poner en blanco y aquí tenemos el Visual Studio en blanco. Puedo ponerlo azul. Pero yo ya me acostumbré a dark. Estuve procesando una nube de puntos. Me disculpan. Bueno, hay que siga procesando. Otra de las cosas que hay que darle una mirada es dentro de general. Tengo estas configuraciones. Estoy tardándome ahí un tiempo como para que lo puedan chequear. Yo lo que le moví, la verdad, es que aquí en proyectos y soluciones, en general, marqué esto, ¿no? Rastrear el ítem activo dentro de mi explorador de solución. Más allá de eso, no le he movido, pese a que hay muchas cosas ahí por modificar, entre ellos todo lo que hemos ido instalando, ¿no? ¿Y eso de qué me va a permitir? Entonces, si yo quiero trabajar en la clase 1 y voy a Program, que es mi archivo C Sharp, entonces, y también tengo el program de la clase 2, yo me puedo cambiar de pestaña y aquí en el menú del explorador se me activa en dónde estoy trabajando. Me paso al otro program y se me activa esto. Entonces me ayuda mucho porque cuando trabajemos en proyectos grandes habrá muchas carpetas y a veces es un poco difícil ubicar el archivo en el que estamos trabajando. Entonces, para eso sirve esta configuración de rastreo. Voy a cerrar la terminal de la consola y me voy a quedar con el output y el error list. Ok. Aquí me va a aparecer la lista de errores, como por ejemplo, si yo empiezo por escribir algo, empiezo a escribir console y lo dejo ahí, esta rojito me está marcando un error. Y en esta parte de errores, de lista de errores, me dice, ¿no? Console es un tipo, pero no está validado en el contexto actual en donde tú estás trabajando. Y hay otro error que dice, esperábamos un punto y coma. Cuando tengamos estos tipos de errores, nos situamos ahí y vemos ahí un foquito que nos parpadea y nos dice, ¿no? El posible error, ¿no? Estamos esperando un punto y coma. Y console es un tipo, pero el cual no está declarado en el contexto actual. Entonces, vamos a escribir
la primera línea de código, que es el Hello World o Hola Mundo. Y como esta es una aplicación de consola, pues la consola me refiero a esto, a la terminal, a la que hemos estado abriendo, ¿no? Cuando debuguemos, nos va a salir aquí. Entonces, esto es nuestra aplicación de consola. Entonces, console es una clase, ¿ok? Console es una clase, ya más adelante entenderemos en sí qué es una clase y cuál es la diferencia con un objeto, pero digamos que es como una plantilla, que dentro de esta clase tiene definiciones como propiedades y métodos. Las propiedades, su mismo nombre lo dice, son propiedades, y los métodos son como cosas que puede hacer. Y ya iremos viendo que tenemos métodos estáticos, ¿no? Que los llamamos, digamos, sin tener que instanciar un objeto de la clase. eh, y métodos no estáticos que pues para hacer uso de ellos tendríamos que, para poder hacer uso de ellos, tendríamos que instanciar un objeto de la clase. Entonces, en nuestra mente ahora tenemos que dejar claro que console es una clase del tipo console, ya nos lo da el marco de trabajo de Microsoft para que podamos hacer uso. Y dentro de console, por eso se ve así todo verde, con un punto accedemos a sus propiedades y a sus métodos. Entonces aquí tenemos las propiedades, tenemos los métodos y tenemos los eventos. Si vamos bajando, aquí tenemos los eventos o los métodos y aquí los eventos. Hay un método que voy a necesitar que es el writeLine, que es su mismo nombre, dice escribir una línea. Y este método vemos que tiene 18 overloads, que sobrecargas. Ya entenderemos también que es una sobrecarga de método. Pero digamos que son 18 maneras de poder hacer uso de este método. Cada manera tendrá una forma diferente de poder llamar a este método. Y para llamar un método, pues no es más que tipear el nombre del método, como lo estamos haciendo, y colocarle dos paréntesis, el cual dentro de estos paréntesis tenemos que pasarle unos parámetros. Estos parámetros fueron definidos como argumentos que necesita el método para poder ser uso. En la definición de este método se necesitó estos parámetros. O se definieron estos argumentos que necesita el método para poder ejecutarse. El constructor más fácil es que como parámetro le tenemos que pasar a través de comillas y es a través de comillas porque los strings se escriben entre comillas dobles o comillas simples también. eh, un código o un texto, ¿no? Hola mundo, por ejemplo. Bueno, vemos comillas simples se puede usar en JavaScript. Estoy viendo que en C# solo me permite comillas dobles. No me había dado cuenta, pero bueno, comillas dobles. Y vemos que ahora no tenemos ningún error. De hecho, si borramos este punto y coma, nos daría un error. ¿Ves? Y siempre nos va a ayudar. Si nos situamos acá, nos dice cuál es el error. Y siempre nos va a dar esta ayuda, ¿no? Le damos clic ahí. O nos situamos acá. Bueno, es una manera de resolverlo que era usando una expresión, una, un lambda, o sea, una flecha para ejecutar este método, pero yo le voy a dar control Z porque no quiero que esa sea la solución, así que simplemente vamos a decirles que usemos este punto y coma, ¿no?
En la línea 13 espera un punto y coma. Con el error no podemos compilar ni depurar, así que vamos a compilar o depurar dándole clic aquí o acá podemos construir solución. Y obviamente la solución nos va a dar, se exporta en una carpeta como bin, si no me equivoco. Y digamos que esta es... Pero fue tan rápido, o sea, como solo tenemos una instrucción, se abre, lanza el holo mundo y se vuelve a cerrar porque finaliza. Así que para que no suceda eso, vamos a poner otro método de la clase console que nos permite frenarnos ahí y el método se llama read y vamos a ponerle el punto y coma. Vamos a nuevamente a compilar o en la parte build a recompilar solución y vamos a ejecutar. Y como ven, nuestra aplicación de consola, que es esta que dice clase 1, se ha quedado ahí en Hola Mundo, pero con un guión parpadeando, que lo que te quiere decir es que está esperando leer un dato que tú le ingreses en la consola. Entonces yo puedo presionar cualquier letra, le doy un enter y se cierra. Y finaliza el programa de consola porque hasta ahí es donde ha llegado nuestro código. Entonces, si yo no quiero estar ejecutando, compilando y abriendo la terminal para ejecutar, pues el IDE de Visual Studio nos permite esta opción de depurar y le doy simplemente acá en Start y me lanza un entorno de depuración en donde ve pues cuánta memoria estoy consumiendo, los procesos del CPU, una serie de cosas y vemos acá pues la consola que está en ejecución, que es nuestra aplicación. Le damos cualquier y cerramos. Entonces este es nuestro típico Hola Mundo que hacemos en todos los lenguajes. Antes de finalizar, quiero explicarte un poco la estructura de por qué este código, de hecho ya nos ha venido cargado así. El using es para declarar o decir qué clase o qué directiva estoy necesitando para poder hacer uso dentro de mi clase. Entonces, más adelante, cuando tengamos algún otro namespace, y antes de mencionarte namespace, quiero aclararte que es el namespace, digamos que es el espacio de trabajo o el nombre del espacio de trabajo. Es un espacio, ¿no? Es un contenedor que dentro de él pueden existir diferentes clases y cada clase hará diferentes cosas, ¿no? En nuestro programa. Y podemos crear diferentes espacios de trabajo y si necesitamos un espacio de trabajo, eh, no sé, definimos un espacio de trabajo 1 y un espacio de trabajo 2, pero resulta que alguna funcionalidad del espacio de trabajo 2 la necesito en el 1, pues debo de llamar a ese espacio de trabajo con este texto, using, ¿no? Otra de las cosas aquí es que por defecto siempre me va a traer el espacio system porque esto ya nos lo ofrece. Como se dan cuenta, por ejemplo, este espacio se llama system y nos lo da el mismo Microsoft. Y dentro de él nos precarga las colecciones genéricas que nos permite hacer uso de los lists. Por ejemplo, si yo pongo list de esta manera, ven cómo este using system collection generic se prende. Porque si buscamos esto, que es otra de las cosas que también les voy a recomendar, buscamos esto dentro de la documentación. ¿No? Aquí tenemos la documentación de Microsoft
en las diferentes versiones, Net, Net Framework, Net Standard. Dentro de Net Framework tenemos los diferentes marcos de trabajo que hablamos. Dentro de Net tenemos los core y los números normalitos, ¿no? Antes era Net Core 3, Net Core 2, y luego pasó de Net Core, pasaron a Net 5, Net 6, Net 7, Net 8 y ahora mismo están ya en la 9. Entonces dentro de Net 8 tenemos este namespace que es System Collection Generic, que nos ofrece diferentes clases. Ya iremos aprendiendo qué es una clase, estructuras, interfaces, ¿no? Y por ejemplo acá está la clase list, que es la que les mencioné, las que he tipeado hace un momento, y esta clase list pues tiene su definición. Es una clase genérica, es decir, que acepta cualquier tipo de dato dentro, ¿ok? Cualquier tipo de objeto. Tiene sus constructores, tiene sus propiedades, tiene sus métodos. Entonces, tiene sus interfaces, tiene sus métodos de extensión. Entonces, hay muchas cosas, literal, por aprender. De hecho, yo no me las sé todas. Me sé las que más uso y ya lo iremos viendo, ¿no? Pero siempre que querramos algo, es bueno venir aquí y decirle, por ejemplo, a ChatGPT, dame los métodos que con más frecuencia se usan en C# de esta clase. Ahí nos dice, ¿no? Propiamente list es una colección genérica que se usa comúnmente para almacenar y manipular listas de objetos de un tipo en específico. Y aquí tienes algunos de los métodos más frecuentes. El agregar un ítem, que es con este método, add. Eliminar, eliminar una de alguna posición en específica. Limpiar toda la lista. Usamos este método de contains, es para preguntarle si contiene este ítem y nos devuelve un booleano. Si le preguntamos por esta propiedad de count, pues nos va a contar y nos devuelve un entero de cuántos elementos tiene esa lista. Si le pedimos el índice de un elemento de la lista, nos va a devolver la posición. El index of es la posición de ese elemento dentro de la lista. El insert, que es para insertar un elemento, le pasamos el elemento y el índice de donde queremos que se posicione. Agregar un rango, le tenemos que pasar una colección para que lo agregue a esta lista. Y así, ¿no? Y podríamos pedirle ejemplos y ir complementando con esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el add, agregar un rango, eh, el contiene. Por ejemplo, vamos a ver el add. Tenemos la definición, los parámetros y ejemplos, ¿no? Acá hay un ejemplo. Esto ya no es un problema porque el inglés aquí se puede traducir, así que no. Y podemos adentrarnos en los diferentes ejemplos. Esa clase, con sus métodos, ¿dónde las tenemos disponibles? Pues en todas estas versiones, ¿no? Net Framework, Net, Net Core, en todos estos podemos hacer uso de esta clase. Entonces, quería complementar eso de por qué el using es para llamar, es como en JavaScript el import, ¿no? Para importar módulos en JavaScript usamos el término import. Mientras que acá
En C# usamos namespace y pues para hacer uso de ellos, pues llamamos así, ¿no? Using system. Ya veremos más adelante qué es LinkQ, qué es TXT y qué es este trading task, que es para gestionar, es la clase que nos da C# para gestionar los hilos de las diferentes tareas que podemos pues establecer, ¿no? Nos maneja en automático los hilos, que es un poco para gestionar los recursos de la computadora. Si yo borro este list, van a ver que esto que está en blanco más oscuro se va a poner en un tono gris, ¿no? Es porque no estamos haciendo uso de ellos. Es más, si yo lo borro, no debería tener inconvenientes. ¿Ves? Porque no estoy haciendo uso. Bueno, aquí va a tronar, creo. Bueno, al menos necesita siempre system. ¿Ok? Entonces, ahí sí, no hay ningún problema. Anteriormente se lagió. Pero pues system es el nombre del espacio, pero dentro del nombre del espacio pues tenemos más clases, ¿no? Que son las que anteriormente por defecto nos traían, ¿no? Voy a irle a darle atrás, que son estas. Entonces, por defecto, al yo traerme una en específico, pues esta puedo obviarla, ¿no? Porque de hecho ya me trae system. Y si quiero saber qué clases tiene, pues ahí le damos punto y tenemos todas estas clases. ¿Ok? Esta la voy a quitar. Vamos a dejar tal cual. Bueno, ahí nuevamente se lagió. Me está dando este error que console eh, hay una referencia que está olvidada. Entonces le damos aquí y le llamamos al using console, ¿no? Que está en system. Es parte de system console. Así que ahí estamos ok. Y ahí ya correría. Listo. Bueno, entonces con el desarrollo de nuestro aplicativo nosotros estamos definiendo otro nombre de espacio que le hemos llamado clase 1. Así es como Microsoft definió su nombre de espacio system, así tal cual, con esta nomenclatura, con la palabra reservada namespace y espacio, el nombre de la clase. Por buena práctica, los nombres de las clases, los nombres de los namespace, de las clases y de los métodos, siempre se acostumbran a en la primera letra, perdón, empezarla con mayúscula. Y por ejemplo, si yo acá le quisiera poner clase Pedrito, pues la segunda palabra sería con la P mayúscula y luego vendría así, Pedrito. ¿Ok? Es una convención, es la recomendación. Ya ve tú si lo empleas, pero cuando programes con otros desarrolladores, pues es lo que todos están acostumbrados y esperarían que tú definas así los nombres de espacios, las clases y los métodos. Dentro de este nombre de espacio tenemos una clase, una única clase que se llama program. Es una clase con un modificador de acceso que dice internal, es decir, que solo puedo llamar a esta clase dentro de mi nombre de espacio, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de list, si vemos la definición de list, es una clase pública. Miren, vamos aquí. Y en definición, su modificador de acceso es public. Hasta aquí podemos entender, ¿no? Es una clase pública, es decir, puedo hacer uso de cualquier espacio diferente, ¿no? De otro namespace puedo llamarla porque es una clase pública.
Estos dos puntos y todo lo que ves acá se llama herencia. Quiere decir que esta clase está heredando métodos de estas colecciones de System Collection Generic. De todas estas clases está heredando. Y eso es para justamente no estar escribiendo código, ¿no? Hay métodos que están en estas clases que Liz los va a heredar producto de esta nomenclatura, ¿no? Dos puntos y todas estas clases. Entonces, esta clase es interna, siempre esto cuando se ejecuta busca mi clase program y lo que está dentro del program busca el método main y es lo que siempre va a ejecutar. Si yo declaro lo mismo, ¿no? Pero en vez de main le pongo prueba y aquí voy a escribir hello world. Van a ver que cuando yo ejecuto o depuro esto, solo se me va a ejecutar el hola mundo. ¿Ok? Porque siempre va y busca al program. Es como cuando un servidor entra a una carpeta, va y busca el index.html, que es el primer documento que va a leer. Si yo aquí, dentro de la clase program, le cambio y coloco main2, por ejemplo, esto va a tronar. ¿Ves? Porque para un aplicativo de consola te pide que como mínimo tengas un program, siempre. Perdón, un método main, que es, digamos, de donde inicia todo, mi clase program. Y solito se ejecuta sin que yo lo llame. Porque de hecho esto es un método. Esto es un método estático. Ya veremos más adelante y entenderemos a qué hace referencia un método estático. Void, es decir, que no devuelve nada, es vacío. Su nombre es main y que recibe como argumentos un array. Estos corchetes es un array, un arreglo de strings al cual yo le estoy llamando argumentos. Entonces, si yo quisiera trabajar con estos argumentos, que es donde lo vamos a hacer aquí, voy a, por ejemplo, a concatenar argumentos. Entonces, cuando yo llame a este método prueba y voy a colocar prueba, y aquí le tengo que pasar el argumento que es un string, que es desde la clase prueba. Ok, él está esperando un array de argumentos, así que tenemos que definir un array. ¿Y cómo se define un array? Es con esto, nuevo array y entre corchetes esto. Entonces, yo aquí, como esto, yo puedo ponerle aquí otro argumento, que es posición 2 del array. Pero yo aquí en argumentos quiero hacer uso solamente del mensaje 1. Entonces tengo que, con los corchetes, déjenme sacar los corchetes, no se sacan así. Bueno, voy a copiarlos creo porque en mi teclado no sé cómo sacar estos corchetes, pero los quiero el de la posición 0, el argumento de la posición 0, que es este. Porque en programación las posiciones empiezan con 0. Entonces este es mi argumento o la posición 0 de mi array y esta es la posición 1. Entonces cuando prueba, el método prueba se ejecute, yo le estoy pasando un array que lo estoy creando en el mismo paréntesis del método
y este nuevo array tiene dos strings o dos cadenas de texto. Una que dice desde la clase prueba y dos, posición 2 del array. Pero esto cuando se ejecute va a llamar a WriteLine, es decir, va a escribir una línea que va a decir hello world desde la clase prueba. Ok, entonces vamos a depurar y me sale esto. Hola mundo, hello world desde la clase prueba. Si yo quisiera usar la posición 2, pues como todo empieza en 0, la segunda posición es 1, aquí, depuro, hello world, posición 2 del array. Entonces, acabo de declarar otro método dentro de la misma clase program que lo estoy llamando desde el main. Si ahora no te queda claro cómo generar un método, no te ofusques, vamos a irlo viendo por partes. Estoy tratando de hacer esta prueba de hola mundo con cosas que a lo mejor todavía no te quedan claro, pero te estoy dando un pequeño, digamos, pincelazo de esta información. Hay un tema aquí que si yo en vez de static le pongo o le quito el static, vemos que no puedo llamar al método prueba. Así yo le pongo a public. No puedo llamar al método prueba porque estoy dentro de un método estático. Entonces, eh, los métodos dentro de una clase estática, siempre todos los métodos tienen que ser estáticos. Es una ley, por así decirlo. Ya luego entenderemos qué es estático. Pero siempre, eh, si queremos llamar un método dentro de un método estático, el método que llamamos tiene que ser a fuerza un estático. ¿Ok? Si no, no me va a dejar llamarlo. Tendría que instanciar un objeto de esta clase para después llamarlo. ¿Cómo sería eso? Me estoy adelantando, pero vamos a generar, ¿no? Vamos a instanciar. ¿Ok? Y dentro de esta instancia 1 voy a llamar al método prueba 2, pero aquí le voy a poner public. Ahí está. Y le voy a pasar esto. Que es el array de argumentos que me pide. Ahora este me sale un error porque ya no lo puedo llamar así ya que no es un método estático. Entonces le voy a poner dos barras, que esto es para comentar esta parte de código. Entonces, ¿qué he hecho? He llamado al constructor de mi clase program, que este es el constructor, ya veremos más adelante qué es un constructor, cómo se define un constructor. Entonces he llamado a mi constructor para instanciar una clase del tipo program, que quiere decir que ahora tengo un objeto que trae toda la plantilla de la clase program, incluidos sus métodos, y pues puedo llamar a sus métodos que no son estáticos, pero ya no colocando, o sea, el nombre directo de su método estático, sino simplemente el nombre de la instancia y tengo acceso a sus métodos, ¿no? Podría tener, por ejemplo, instancia 1, punto, y aquí tengo sus métodos. Dentro de ellos el que yo acabo de declarar como público. Si yo acá puedo, en este modificador de acceso le pongo private, pues genial, no me da error, porque este modificador de acceso me dice que es privado, pero privado para la clase. La clase empieza en esta corchete y acaba en este. Pero si yo creo otro namespace, por ejemplo, en clase 2, ya no podría llamar esto, porque obviamente en la clase 2 ya es otro namespace. Y si desean, vamos a hacer una prueba como para ya terminar esta clase.
Entonces aquí vamos a ponerle public. Ok, un segundo. Un segundo que me están llamando. Ok, una disculpa. Bien. Bien, para cerrar, dijimos de que habíamos instanciado esto, ¿ok? Y este código nos lo vamos a llevar al namespace 2, que es clase 2. Y dentro de este namespace vamos a instanciar, ¿no? Una, y aquí nos dice que debemos de usar, o sea, debemos de llamar al namespace using program, ¿ok? Perdón, al namespace clase 1. Ajá, a ver si es verdad. Sí, así se llama, clase 1. A este, para que no haya errores, le voy a poner program 2. A ver, lo que sucede es de que esta es una clase interna, entonces no podemos instanciarla por fuera. Vamos a crear una clase pública, public class, que le vamos a llamar program 2, ¿ok? Y dentro de este program 2 vamos a crear este método. De tal manera que cuando estemos aquí, a ver un segundo, ok, una disculpa, bien, a ver, lo que queríamos era instanciar esta clase que se llama program 2, es una clase pública aquí, entonces aquí debemos de poner program 2, de esta manera le instanciamos y queríamos llamar a un método, que es el método que estábamos definiendo acá, es un public void prueba. Entonces veníamos acá, ok, a ver, bueno, aquí me está dando un error este using, ok, es que este es program y este es program 2, ok. Entonces en este program 2 me dice el tipo nombre de espacio de program 2 no está definido y hay que referenciar a clase 1.
Y ahora sí me está jalando el using clase 1, que es justamente este que está acá, ¿no? Este namespace, se dieron cuenta que cuando yo estoy llamando a este namespace, dentro de mis referencias se me actualizó y me definió clase 1. Si yo abro esta definición, voy a ver qué es esto, clase 1, pero ya me lo puso como referencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los namespaces son referencias. Es algo que también no había explicado antes. Y como vemos en nuestra clase 1, como referencias teníamos las de Microsoft y las de System. ¿Ok? Entonces, yo he creado dentro de este nombre de espacio clase 1, he creado una clase pública que se llama public program 2, en donde tiene un método público, es decir, que lo puedo acceder desde cualquier otro espacio, ¿no? No he generado que el constructor está trabajando con su constructor por defecto, ya veremos eso también más adelante, pero simplemente se los estoy explicando como para que más o menos se tengan una idea. Y este prueba 2 hace este método, cuando lo llaman, va a llamar aquí, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces, en teoría, esto ya me debería funcionar. Entonces vamos a depurar. Y esto dice, hola mundo. Ok. Entonces cuando yo llame a prueba, me va a ejecutar esto. Pero me debería decir hello world y pasarme el argumento 2. Pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tengo que compilar la solución. Y después tengo que depurar. Pero ya desde la clase 2 voy a depurar y me dice hello world, posición 2 de la write. Entonces cuando debugueo la clase 2, eh, va y me llama a la clase 1, el namespace de la clase 1, busca la clase que he instanciado, ¿no? Ejecuta este método, pero ahora voy a decirle que el argumento 0, y este argumento 0 se lo estoy pasando en la clase 2, que es este, desde la clase de prueba. Y esto va a ser desde la clase program del namespace clase 2. Entonces, depuramos hello world desde la clase program del namespace clase 2. Entonces espero haberles dado esa pincelada de que es un método estático, que es un método público, que es un método interno, que es una clase, cómo se instancia y todo esto para lograr un hello world. Si esto no les ha quedado claro, pues lo vamos a ir viendo. De hecho, les he tocado muchos temas. La idea era de que en esta clase 1, yo voy a borrar este, ¿no? Y que aquí simplemente nos quedemos con este hola mundo. Hola mundo. Pero yo he querido darles un poco más de contenido y hemos estado trabajando en la clase 2, que por ahora voy a borrar este código, ya no voy a instanciar ninguna clase y en ambos lo dejamos así tal cual. ¿Ok? Entonces hasta aquí el video. Nuestra primera clase fue un hola mundo. Eh, y voy a tomarle una pequeña captura al código. No siempre lo voy a hacer, pero y lo voy a ir grabando aquí.
¿Ok? Entonces, después en PDF podrán ver un poco esto, ¿no? Listo. No olviden por favor darle like, suscribirse al canal y vamos a continuar con ya a aprender este programa y lograr muchas más cosas de las que hoy se han expuesto. Gracias.